Hola queridos amigos de Elvex, estoy bien contenta por fin de estar aquí con ustedes para poder compartir esta charla acerca de cómo convertirnos en emprendedores creativos en estos momentos de crisis y sacar lo mejor de nosotros mismos y de la situación que nos rodea. Sin duda estamos viviendo momentos de grandes cambios, cambios que requieren que demos lo mejor de nosotros mismos, cambios que requieren que tengamos la mente completamente enfocada y centrada en nosotros mismos para poder aguantar cualquier viento y que no nos tumbe de nuestros pies. El ser emprendedor creativo hoy en día es un reto. Y el día de hoy vamos a ver exactamente todas esas cosas que involucran el ser un emprendedor creativo. Muchas veces estos cambios, nos han hecho tambalear. O sea, no puede ser que cosas que hace un mes veíamos y creíamos que así era la vida, de pronto nos damos cuenta que todo lo que pensábamos que era real ya no lo es. Y las formas en las que nosotros estábamos trabajando igual ya no van a funcionar. Y las formas como veíamos nuestra profesión igual ya no va a ser así y va a implicar que tengamos que reconcebir nuestras relaciones con las personas, con nuestros clientes e inclusive con nuestro propio trabajo. Va a cambiar. Todo está cambiando. Lo que era igual ya no lo es y quizás ya no lo será. ¿Y qué es lo que requerimos? Requerimos cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad que sea capaz de fluir siempre. Había momentos ahora en donde antes, por ejemplo, decíamos, oye, sí, yo haré esto cuando tenga tiempo. Ese sueño grande y utópico que teníamos, decíamos, cuando tenga tiempo lo haré. Y ahora de pronto han pasado meses y nos damos cuenta que no tenía nada que ver con el tiempo, porque ahora de pronto tenemos tanto tiempo en nuestras manos y nos damos cuenta que la razón por la cual no hemos hecho las cosas es porque no las hemos hecho. No hay ninguna razón externa más que interna. Entonces eso nos hace cambiar la forma en la que verdaderamente tiene que ser un emprendedor creativo. Tenemos que cambiar completamente nuestra forma de trabajar y de concebir nuestros trabajos y sobre todo la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos. Sin duda estamos viviendo grandes situaciones, y no solo en este momento de nuestras vidas, sino en toda la historia. Siempre ha habido momentos de cambio, momentos de crisis, siempre. De eso se trata la historia. Crisis significa cambio. Entonces, ¿cómo le damos vuelta y cómo le damos frente, cómo hacemos frente a estos problemas? De hecho, el humano se nos ha dado un gran regalo para poder dar frente a todos nuestros problemas. Y para eso tenemos una cosa maravillosa que se nos ha dado, que es nuestra mente creativa. Nuestra mente creativa, de hecho, se ha regalado, es un aditamento que todo el modelo austero de humano, por más austero que sea, viene con la capacidad creativa preinstalada en el software. O sea, todos los humanos somos creativos. Es lo que nos distingue del resto de las especies. Somos creativos. Y esa creatividad se nos ha dado como especie para resolver nuestros problemas. O sea, que si en algún momento tenemos que matar un mamut, pues esta creatividad nos ha ayudado para poder ver en conjunto, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Y si tú haces esto, y yo hago esto, y hago esto. La creatividad se nos ha dado para poder preimaginar escenografías o escenas futuras para poder decidir, ¿sabes qué? Mejor cámbiale, tú te pones acá y yo me pongo acá antes de hacerlo. Esa capacidad de poder imaginar el futuro antes de que suceda es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Así de claro. Así que para eso tenemos la creatividad, para resolver nuestros problemas. ¿Y ahora para qué existe? Pues existe exactamente para resolver el problema en el que estamos ahora mismo. Así que, ¿qué significa ser un emprendedor creativo? ¿Qué significa? Pues un emprendedor creativo es una persona que es capaz de crear oportunidades a partir de sus propios recursos y situaciones. O sea, que yo cuando estoy frente a un problema, digo, ok, este es el problema, ¿qué tengo a la mano?
¿Qué tengo de herramientas? ¿Qué tengo de recursos? ¿Qué tengo de habilidades? ¿Qué tengo para poder darle frente a este problema? Y eso es lo que hace un emprendedor creativo, porque de repente usará esta herramienta o de repente usará esta otra para poder resolver un problema determinado. Ahora, hay veces, como en esta ocasión, que la situación nos agarra en curva. Así que estamos con el paraguas y empieza a llover y entonces creemos a veces que estamos preparados. Sacamos el paraguas. Pero ¿qué ocurre? Que a veces te crees que estás preparado, pero empiezan a salir las cosas de forma que nunca te lo imaginas. Y resulta que se rompe el paraguas y se pone al revés. Y dices, ¿no? El paraguas ya no sirve. Entonces hay varias formas en las que los individuos reaccionan. Uno es que agarras el paraguas y lo avientas y lo rompes. Otro es que medio tratas de taparte, ¿no? Pero el emprendedor creativo es esa persona que es capaz de ver esta situación y no solo convertir la situación en una solución, o sea, no solo buscar una solución con su creatividad al problema, sino que convierte esa situación en una oportunidad. Así que ese paraguas al revés, pues resulta que empieza a canalizar el agua fresca, limpia, para ser bebida. Entonces está convirtiendo esa situación en una oportunidad. Eso es la mente creativa del emprendedor creativo. Buscar esa oportunidad. Alguna vez un amigo me decía, en el momento de crisis, cuando todo el mundo llora, siempre está aquel que sabe vender pañuelos, ¿no? Entonces es este momento que está canalizando el agua, pero el siguiente paso sería no solo convertirlo en una oportunidad, sino convertirlo en una oportunidad de negocio, poder convertir eso en una situación que genere valor y que no solo genere valor para uno, sino que empiece a generar valor para todos los demás. Esta agua puede ser purificada, puede tener extra salud, puede tener algunas virtudes y a lo mejor podría llegar a convertirse en una marca de agua para la cual le creas la identidad y empiezas a generar todo un modelo de negocio. Eso es un emprendedor creativo. ¿Cómo le das vuelta a la situación para generar oportunidad y generar valor a esa oportunidad? Así que la gran pregunta es, ¿estamos preparados como emprendedores creativos para poder ver esas oportunidades escondidas dentro de las brasas, dentro de la situación de caos? ¿Somos capaces de poder mirar dentro y sacar esa hebra de oportunidad? ¿Estamos preparados para poder llevar la creatividad a un siguiente nivel? Pues resulta que lo que nos está pasando a la mayoría es que caemos en un parálisis del análisis. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de tantas ideas, queremos hacer tantas cosas, decimos, no, es que podría hacer esta, sí, pero podría hacer esta, no, pero podría hacer esta otra, pero la verdad es que no, mejor hago esta. Y a veces los grandes creativos se quedan ahogados en el propio mar de sus propias ideas y no sabemos por dónde empezar a capitalizarlas, enfocar nuestros recursos, enfocar nuestras ideas para poder generar ese valor y darle al clavo en el momento que hace falta. Así que empezamos a darnos cuenta que caemos en una cosa que se llama el parálisis del análisis. O sea, cuando ves tantas opciones, ya no sabes para dónde ir y te quedas en el parálisis. Y ahora todo el mundo estamos paralizados, o muchas personas están paralizadas por muchas situaciones. Una es porque estás culpando a todo el mundo de la situación actual, estás enajenando tu parte de la culpa o tu parte de la responsabilidad y se la estás poniendo en manos de todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. El dedo culpador, ¿no? Dices, tú eres culpable de mi desgracia, tú eres mi culpable, tú eres el gobierno, la salud, el tal, todo el mundo es culpable y así yo tengo una maravillosa excusa para no hacer nada, pero resulta que por cada dedo que tú apuntas a alguien hay 3 dedos que te apuntan a ti. Así que si dices, ese no ha hecho nada por mí,
mí, bueno, ¿y tú has hecho algo por ti? ¿O tú has hecho algo por ti alrededor de toda la situación? ¿O tú has hecho algo por alguien más? Normalmente nosotros somos tan responsables de no hacer las cosas como creemos todos los demás. Todos tenemos parte de responsabilidad en el tiradero que tenemos alrededor. Así que es importante empezar a asumir nuestra parte de responsabilidad de nuestra vida y de nuestros propios actos para poder empezar a generar un cambio. Así que ahora el verdadero freno es darse cuenta de que nosotros somos responsables de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Así que partiendo de ahí, nos damos cuenta que el primer freno a todo lo que nos rodea, el primer freno al parálisis del análisis, el primer freno a no convertirnos en emprendedores creativos, somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio freno. ¿Y por qué? Porque es que estamos rodeados por un montón de miedos que tenemos desde que somos pequeños, de lo que nos han dicho, el tener miedo a fracasar, el tener miedo a la responsabilidad, miedo a lo que dirán, el miedo al ridículo, rodeados de un montón de inseguridades de nosotros mismos en cuanto a lo que somos, en cuanto a nuestra creatividad y en cuanto a la confianza de poder salir ahí y decir, yo soy capaz de hacer eso. ¡Qué miedo! Porque el que se para en una silla es más vulnerable a que le tiren pedradas y que le tiren tomates. Entonces, para uno poder pararse y tomar riendas de su propia vida, requiere de mucha valentía. Para poder llegar a ese punto de valentía, hay que mirar dentro de nosotros mismos para poder darle la vuelta y poder ser personas dignas, serias, profesionales, estables y sobre todo confiadas en nuestras propias ideas para poder salir a emprender. Así que hay muchos miedos alrededor de los emprendedores creativos, muchos miedos. Todos estos miedos los vemos en el curso que doy de 8 sesiones de cómo ser un emprendedor creativo y vivir de nuestros talentos. Y la primera parte que vemos es vamos a conocernos a nosotros mismos. O sea, vamos a convertirnos en esos emprendedores creativos que somos destinados a ser y que podemos ser, pero hay que quitar muchas telarañas del camino. Así que hay que rediseñarse en 3 niveles. Estos 3 niveles los vemos dentro del curso, pero el primero es que tenemos que conocer nuestra situación actual. Primero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, antes de saber cómo solucionar un problema o cómo ver una oportunidad, pues tienes que saber qué es lo que hay. Y tenemos que saber bien cómo analizarlo y tenemos que conocer cuáles son estas tendencias macrosociales, hacia dónde está yendo la sociedad, para saber cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, aprender a ser más asertivo y puntual dentro de estos problemas globales y sociales. Importantísimo que aprendamos a encontrar esta situación actual y eso lo vemos dentro del primer día del taller y luego tenemos que empezar a rediseñarnos a nosotros mismos desde adentro. O sea, si no estamos alineados dentro de nosotros mismos, somos incapaces de poder sacar fuera de nosotros. Así que empezamos con una segunda sesión de conocerte a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres en realidad? ¿Cuáles son todos esos regalos que traes dentro? ¿Cuáles son todos esos talentos que traes dentro? ¿Cuáles son todas esas virtudes? ¿Cuáles son todos esos retos que tienes dentro? A esas fortalezas y esas debilidades. Todos somos buenísimos en algo y a veces no somos tan buenos en otras cosas. ¿Qué hacemos con esas cosas en las cuales no somos tan buenos? Primero, ser conscientes, saber en qué no somos tan buenos y ver cómo podemos arreglarlos si hacemos alianzas, pero sobre todo tenemos que conocernos a nosotros mismos. En los talleres, cuando descubrimos nosotros mismos, cuando nos descubrimos, cuando encontramos estos miedos que nos limitan, ¡caramba! Es como haber detonado un misil, ¿sabes? O sea, empiezas a darte cuenta de quién eres. O sea, dices, wow, esto soy, caramba, esto soy. Estas son todas mis herramientas, esto es lo que soy. Es un gran descubrimiento para la mayoría de gente. Y empieza a darles una sensación de confianza, de fortaleza. Y no solo eso, sino darte cuenta que es que somos muchos los que sentimos como te sientes. Muchísimos.
y que todos tenemos miedos y que todos tenemos inseguridades, pero el chiste es cómo aprender a empoderarnos y cómo darle esa vuelta para poder empezar a sobrellevarlo, saltarlo, desarrollarlo y superarlo. Así que bueno, luego en una tercera sesión empezamos a ver, bueno, no solo quién eres, sino qué traes, cuáles son todos esos talentos, todas esas fortalezas, todas esas habilidades que tienes, que de repente tienes, pero que no sabes que tienes. Entonces, si uno no sabe lo que uno tiene, uno no lo puede utilizar de una forma consciente, nada más eres, pero no eres consciente. Pero en el momento que te vuelves consciente de tus talentos y empiezas a descubrir cómo poder utilizarlos de una forma estratégica, el mundo cambia. Y es en este momento en el taller cuando la gente se siente llena de ellos mismos, con ganas de construir un nuevo futuro porque acaban de darse cuenta de que están llenos de talentos que no sabían ni que tenían. Y toda la estrategia que usamos para poder encontrarlos es mágico porque traes muchos talentos. Y si crees que no tienes, ¿qué crees? Sí tienes. Y tienes muchísimos. Y cuando los descubras vas a ser el más feliz y el más empoderado del planeta. Y luego en una sesión 4, pues empezamos a ver todas esas habilidades que tienes dentro, cómo las podemos armar de una forma diferente para que tú puedas ofrecer un producto único y competitivo y que luego con unas técnicas que tenemos podemos convertirlas en un modelo de negocio. Yo tuve mucha suerte después de estudiar diseño, hice una maestría en innovación de negocios. Así que toda esta creatividad que tenemos, la que nos hace ser humanos, me fascina. Esta creatividad loca en algún momento se alinea para convertirse en una estrategia y modelo de negocio. ¿Para quién? Para ti. Porque finalmente eres tú el que va a crear su propia vida, su propio modelo de negocio alrededor de tus propios talentos, de tu propio conocimiento. Y cuando empiezas a juntar tus talentos con tus conocimientos, con aquello que te hace feliz y aquello que es próspero para la sociedad, caramba, empiezas a armar modelos de negocio que mueres de ganas de implementarlos a partir de mañana, ¿no? Porque ya te quema por dentro empezar a usarlos. En la sesión 5 tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a comunicarnos. O sea, ya tienes tu modelo, ya sabes quién eres, ya sabes cuáles son tus talentos, pero a veces no lo sabemos comunicar de la mejor forma. Es más, hay veces que estás con gente que está así, ¿no? Toda seria. Y le preguntas, oye, ¿estás contento? Y dice, sí. Y dice, oye, bueno, pues comunícaselo a tu cara, ¿no? O sea, finalmente se nos olvida que todo lo que hacemos en la vida es y lo hacemos para la gente. O sea, lo hacemos con la gente y lo hacemos para la gente. Pero sabemos en realidad comunicarnos con ellos, sabemos cómo sacar lo mejor de la gente, cómo inspirar a la gente, cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a nuestros clientes, cómo ayudar a que la gente y los clientes sean más prósperos a raíz de nuestras ideas. Sabemos cómo son esos momentos difíciles, sabemos cómo decirle a un cliente una situación difícil, sabemos cómo trabajar con clientes difíciles. Todo esto se vuelve mágico cuando empezamos a conocer estas habilidades de comunicación para poder empezar a hacer relaciones mágicas con la gente, porque solos llegaremos un poquito más tarde que si vamos todos juntos. Todos juntos es muchísimo más fácil y de hecho somos personas que estamos diseñadas para vivir en sociedad. No somos animales solos que viven en la punta de una montaña. Estamos diseñados para vivir los unos con los otros y a medida que aprendamos a usar nuestros talentos a favor de la gente que nos rodea, empieza a hacer magia. Cuando tú te das cuenta de todo lo que puedes hacer por los demás, todos tus talentos empiezan a adquirir una nueva visión y es entonces cuando empezamos a hacer magia. Y además empiezas a sentirte feliz. Y además empiezas a sentirte útil. Y además empiezas a llenarte de energía. Y además empiezas a llenarte de endorfinas. Y te empoderas. Porque el verdadero empoderamiento es cuando empiezas a darte a los demás. Cuando esa comunicación con los demás se vuelve próspera, se vuelve feliz, se vuelve coherente. Y luego, claro, llegamos al gran reto de todo emprendedor, que es
el reto del tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo? Los creativos y los emprendedores normalmente tenemos una visión bastante abstracta del tiempo. Y cuando empiezas a fluir dentro de lo que te apasiona y lo que te encanta, el tiempo se va como agua. Pero claro, se va como agua y entonces los creativos a veces empiezan a empiezan a llegar tarde, empiezan a no saber planear sus proyectos y se alargan al infinito y más allá. Entonces es bien importante saber cómo estructurar los proyectos, cómo aprender a usar el tiempo de una forma efectiva para que puedas empezar a hacer más cosas con más personas. Y a medida que empieces a hacer más cosas, gracias al manejo correcto del tiempo, vas a sentirte más feliz contigo mismo, vas a empezar a tener más endorfinas y vas a poder empezar a hacer todavía más cosas. Hay un dicho que dice, si quieres que las cosas se hagan, dáselas a una persona ocupada, ¿no? Cuando estás estancado y no quieres hacer nada, ese estancamiento te vuelve en un área de confort incómodo. O sea, estás ahí con miedo de empezar a mover el tiempo se te hace largo. Y cuando estás haciendo las cosas que te gustan de la forma correcta, el tiempo se te pasa de volada. Así que tenemos que aprender a administrar este tiempo. El dinero es otro de los cocos de los emprendedores creativos. Oye, ¿en qué momento enseñaron a los emprendedores a administrarse? ¿Dónde? ¿En qué momento te enseñan a cuidar de tu futuro? ¿Cómo invertir? ¿Cómo aprender a cotizar? ¿Cuánto vales? Muchos de los creativos no sabemos cuánto valemos porque esa creatividad ya la tenemos desde el principio. Es como ese software que ya viene en la computadora que ni lo aprecias porque como no te costó, pues no sabes qué vale. Y entonces la parte que aprendemos de nuestras vidas, sabemos darle un valor. Pero ¿qué pasa con todas esas habilidades que no sabemos que tenemos y que no sabemos cómo ponerles valor? Qué importante es aprender a cobrar, aprender a poder valorarte con el resto del grupo en el donde estás cotizando, en tu gremio, cómo aprender a invertir el dinero, cómo aprender a ahorrarlo, cómo aprender a agradecerlo, cómo aprender a invertirlo. Todas estas magias alrededor del dinero consciente es aquello que vemos en la sesión 7, que es mágico. O sea, de repente tú te das cuenta que el dinero no es ni bueno ni malo, solo es. Y el dinero es lo que tú haces de él. Si tú quieres hacer grandes cosas con el dinero, con la gente, para ayudar a la gente, sin duda va a ser un dinero consciente que va a crecer y va a ayudar a tocar el corazón de muchísimas personas. Y al final llegamos a este momento de la sesión 8. Y en esta sesión lo que hacemos es que atamos cabos. Vemos cómo juntar todo lo que hemos aprendido de los días anteriores, de cómo aprender a manejar tu dinero, cómo aprender a manejar tu tiempo, cómo aprender a usar tus talentos, cómo aprender a quitarte los miedos, cómo aprender a aprovecharlos dentro de una situación para poder hacer algo único, algo que ayude a que tú puedas poner todo eso en una bandeja de plata para ofrecerla a la sociedad, para ser único y competitivo, y para que sobre todo podamos co-crear este mundo económico, espiritual, juntos. Para eso tenemos la creatividad, para eso tenemos nuestras ideas, para poder hacer algo mágico en conjunto con la sociedad. Así que si me preguntas cuál es la creatividad en estos momentos, cómo tiene que ser, te puedo decir que la creatividad para mí en este momento tiene que ser consciente. Tienes que saber exactamente lo que necesitas, a dónde vas y cómo vas a llegar. Tiene que ser inteligente, tiene que ser estratégico, tienes que saber para quién es y cómo tus dones van a ayudar a poder impulsar y transformar a la sociedad. Tiene que ser valiente, tiene que ser muy valiente. Porque en estos momentos tienes que salirte de ti mismo a pesar de tus miedos para aprender a usar tus máximos dones para regalarlos a los demás. Tiene que ser propositivo, tenemos que aprender a cómo combinarlos para que sean únicos. Y sobre todo, tiene que ser de corazón, porque finalmente es esta empatía la que me toca y te toca. Es aquello que nos une, es aquello en donde nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestras empresas, nuestro diseño ayuda a inspirar a todo el mundo que nos rodea. Eso es
la creatividad en estos momentos. Así que para mí, hoy en día, el ser un emprendedor creativo es una persona que es capaz de co-crear este mundo en el que vivimos, para hacerlo en conjunto, para que juntos podamos hacer algo todavía más mágico. Así que uniendo mi compromiso con el compromiso de Elvex para inspirar a la mente creativa, estamos ofreciendo un 10% de descuento en el taller completo para que puedan vivir esta experiencia y cambiar esta mentalidad creativa para poder enfocarla en transformar este mundo y poder hacer algo mejor entre todos. Espero que nos veamos ahí muy pronto.